Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. El día de hoy os traigo un caso que conmocionó un pequeño pueblo de California. El 13 de abril de 2003, mientras un hombre paseaba por la playa, hizo un macabro hallazgo: el cuerpo sin vida de un bebé y en avanzado estado de descomposición. Al día siguiente, una pareja que paseaba a su perro 5 kilómetros más allá de donde apareció el bebé, encontró el torso de una mujer. Al hacer los análisis, se dieron cuenta que era Laci Peterson, la cual llevaba 4 meses desaparecida. Una joven mujer de 27 años, embarazada de 8 meses. Pronto se convirtió en uno de los casos criminales más mediáticos de la historia de Estados Unidos. Y ahora, con el nuevo documental que ha sacado Netflix sobre el caso, la polémica está servida. Ya sabéis que podéis suscribiros y dejarme vuestro like. Empezamos. Laci Denise Rocha nació el 4 de mayo de 1975 en Modesto, California. Sus padres eran Dennis Rocha y Sharon Anderson, y tenía un hermano mayor llamado Brent. Los padres de Laci se divorciaron cuando ella tenía poco más de un año. Ambos hermanos se mudaron a una casa en Modesto con su madre, y un par de años después, Sharon empezó una relación con un antiguo amigo de la juventud, llamado Ron. Este hombre estuvo muy presente en la vida de los dos hermanos y los cuidaba y quería como si fueran sus propios hijos. Por su parte, el padre de Laci retomó su vida y tuvo una hija a la que llamó Emily, y sus hermanos estaban muy contentos con su llegada. Todos los que la conocían decían que era una chica amable, extrovertida, que sacaba muy buenas notas y que siempre estaba sonriendo. En el instituto tenía un grupo de amigas que estaban muy unidas y que siempre estaban juntas. Antes de acabar el instituto empezó a salir con un chico que entró en la misma universidad que ella, la Universidad Estatal de California, donde Laci decidió estudiar paisajismo. Poco después de empezar, empezó a ver ciertos comportamientos un poco abusivos de su pareja hacia ella y decidió dejar la relación. De hecho, este chico con los años acabó en prisión por un intento de homicidio hacia su pareja. Laci solía ir a una cafetería llamada Pacific en San Luis Obispo, y allí había un camarero que le había llamado mucho la atención. Un día de 1995, Laci se lanzó y le dejó su número de teléfono en una servilleta. Este era Scott Peterson. El joven había nacido el 24 de octubre del 72 y sus padres eran Jacqueline Peterson, que tenía una pequeña boutique, y Lee Arthur Peterson, propietario de una pequeña empresa de embalaje. Vivió una infancia muy normal y todos coincidían en que era un chico muy trabajador y muy responsable. El padre solía llevarlo a jugar al golf y Scott se había vuelto un gran aficionado a este deporte. De hecho, marcaría su futuro. Trabajaba a tiempo parcial en el campo de golf local y participó también en el equipo de golf de su colegio, donde llegó a ganar el premio al mejor jugador. Decidió entrar en la Universidad de Arizona, donde destacaba su equipo de golf, pero tras solo un trimestre allí, decidió dejarlo todo y volver a casa de sus padres. Durante un tiempo estuvo un poco perdido, pero finalmente entró en la Universidad Politécnica del Estado de California. Alternaba sus estudios como camarero en el Café Pacific de San Luis Obispo, lugar en el que conocería a su futura esposa. Tras una primera cita, Laci quedó enamorada de él. Scott era muy atento y además era una persona muy detallista, por lo que, además de conquistar a Laci, también conquistó a toda su familia, que estaban muy contentos con esta pareja. Pronto se hicieron inseparables y tras 2 años de noviazgo, Laci y Scott se casaron el 9 de agosto de 1997 y en el 2000 decidieron volver a Modesto, ya que querían estabilizarse y formar una familia. Allí compraron una casa y Scott empezó a trabajar en una empresa de suministros agrícolas y por su parte Laci consiguió trabajo como profesora sustituta. Y en el 2002 anunciaron que estaban a la espera de su primer hijo, a quien habían decidido llamar Connor. Sin saberlo, la vida de Laci daría un giro poco después. El 23 de diciembre de 2002, el matrimonio fue a visitar al trabajo a Amy, la hermanastra de Laci. Estaban ultimando los detalles para la cena de Nochebuena. En ese momento, Scott les comentó que iba a ir a jugar al golf al día siguiente y que de camino podía recoger un encargo para la cena. Todos quedaron de acuerdo y se fueron para sus casas. Al día siguiente, el 24 de diciembre,
Un día que debería haber estado marcado por la alegría de la Navidad y de un bebé en camino para la familia Peterson, se convirtió en un oscuro capítulo. Scott Peterson llamaba a la madre de Lacey avisando de que no la localizaba por ningún lado. Sobre las 6 de la tarde dieron aviso a la policía de la desaparición y rápidamente comenzó una búsqueda para poder encontrar a la mujer de 27 años que en ese momento estaba embarazada de 8 meses. Scott contó a la policía que esa mañana se habían despertado temprano y Lacey había decidido ir a pasear con su perrita Mackenzie y él por su parte dijo que había cambiado de idea por el frío y que en vez de ir a jugar al golf como había dicho, decidió irse a pescar temprano en la mañana. Sobre las 9:50, Scott pasó por un almacén que tenía unos 5 kilómetros de su casa y estuvo trabajando hasta más o menos las 11 de la mañana. Cuando terminó, enganchó su barca al remolque y fue hasta el embarcadero. Más o menos estaba a 1 hora y media de donde estaba el almacén. Un vecino avisó que había encontrado a la perra del matrimonio esa mañana caminando sola con la correa puesta. Pensó que se había escapado, así que simplemente la metió en el patio de los Peterson y no le dio mayor importancia. Sobre las 2 de la tarde, Scott llamó a Lacey y le dejó un mensaje en el contestador diciéndole que no le daba tiempo a recoger el pedido con el que se había comprometido el día anterior y que ya iba para casa. Antes de ir, volvió a pasar por el almacén a dejar la barca y cuando llegó a casa se encontró a la perra con la correa puesta y su mujer no aparecía por ningún lado. No le dio mayor importancia y en un primer momento pensó que estaría en casa de su madre preparando las cosas para la cena de esa noche. Echó a lavar su ropa, que estaba sucia de ir a la pesca, comió una pizza y se dio una ducha. Y sobre las 5 decidió llamar a Sharon, la madre de Lacey, para preguntarle por ella. La mujer le dijo que Lacey ni siquiera había pasado por allí. En ese momento su contestación fue que Lacey había desaparecido. Sobre las 6 de la tarde aproximadamente y tras cerciorarse que no estaba en casa de ninguno de sus amigos ni familiares, Ron, el padrastro de Lacey, llamó a la policía para dar aviso de la desaparición. Tanto la familia como los amigos se unieron rápidamente en una búsqueda desesperada, ya que pensaron que tal vez se podía haber caído mientras paseaba por el parque, contando que estaba embarazada de 8 meses y que no habría podido levantarse, pero tras buscarla por la zona no dieron con ella. Las noticias de su desaparición pronto comenzaron a captar la atención nacional. Durante semanas, la comunidad de Modesto, con la ayuda de las autoridades y de los medios, buscó a Lacey sin descanso. En un principio, Scott no fue considerado sospechoso, ya que todo el entorno y familia de la pareja tenían muchísima fe y confianza en él, pero a medida que las investigaciones avanzaban, comenzaron a surgir muchísimas sospechas. Tras prestar declaración, Scott dijo que se sometería a la prueba del polígrafo, pero después se echó para atrás. El caso dio un giro dramático cuando se descubrió que Scott mantenía una relación extramarital con una mujer llamada Amber Frey. Amber tenía 27 años y era masajista. Además tenía una hija. Ella no sabía que Scott era un hombre casado y contó que él muchísimas veces les hacía regalos tanto a ella como a su hija y que incluso había ido a recoger a la pequeña a la escuela. Rápidamente aceptó colaborar con la policía y grabó todas las conversaciones. Estas grabaciones fueron cruciales para la investigación, mostraron a un hombre calculador y frío y esto fortaleció todas las sospechas en su contra. Aunque al principio Scott le dijo a ella que no tenía mujer ni hijos, 2 semanas antes de la desaparición de Lacey, Scott le contó entre lágrimas que era viudo y que había perdido a su esposa, y que estas serían sus primeras navidades sin ella. Le dijo que era algo que le afectaba muchísimo y que por eso no se lo había contado antes. Cuando esto salió a la luz, la presión mediática creció y la policía comenzó a centrar toda su atención en el esposo de Lacey. Por otra parte, se hicieron batidas de búsqueda, se ofreció una recompensa por alguna noticia que ayudase con su paradero. Unos vecinos dieron aviso de que un día antes de la desaparición hubo un robo en una casa frente a la de los Peterson, pero esta vía fue finalmente descartada tras dar con los ladrones y verificarse que el robo había sido el día 26, 2 días después de la desaparición de Lacey. Se organizó un centro de búsqueda y para ese entonces Scott tenía que justificar su ausencia a Amber, la cual
para él todavía seguía creyendo que su mujer estaba muerta. Le dijo que tenía que viajar a Nueva York por trabajo y que después de allí se iría a París para poder concretar temas del negocio y así en un futuro viajar menos. El 31 de diciembre de 2002 se organizó una vigilia por Lacey y el pequeño Connor, y se supo que durante esa vigilia, mientras la gente rezaba y pedía por Lacey y por su hijo, Scott estuvo hablando con Amber, a la que le dijo que estaba en París y que pronto volvería para estar con ella. La verdad era que Amber en ese momento ya estaba al corriente de todo, que estaba grabando las conversaciones y que estaba manteniendo la cabeza fría para ayudar en todo lo posible. De hecho, esta mujer fue una pieza crucial para la detención de Scott. Él sabía que era cuestión de tiempo que Amber se enterase de lo sucedido porque la noticia de la desaparición estaba en todos los medios, así que el 6 de enero se decidió a llamarla y explicarle que su mujer había desaparecido el 24 de diciembre y que no había estado de viaje sino buscándola. Amber dio una declaración pública explicando todo y la familia de Lacey le retiró el apoyo a Scott. Pero a pesar de todas las sospechas, no había nada contundente contra Scott y tampoco había cuerpo, por lo que acusarlo se iba a hacer algo muy complicado. Todo dio un giro el 13 de abril de 2003. La noche anterior, una tormenta azotó la costa de San Francisco y un hombre que paseaba por la playa encontró los restos de un feto que todavía conservaba el cordón umbilical en la bahía de San Francisco. Al día siguiente, a 5 kilómetros aproximadamente de donde se había hecho este macabro hallazgo, se descubrió un torso femenino gravemente descompuesto. El cuerpo solo se pudo identificar con el ADN, ya que había sido separado y no tenía extremidades ni parte superior. El terrible hallazgo confirmó las peores sospechas. Lacey y su hijo habían sido brutalmente asesinados. A pesar de la autopsia, no se pudo determinar la causa de la muerte debido al estado en el que se encontraba el cuerpo. La fiscalía alegó que posiblemente Scott lo había hecho privando de aire a Lacey. En el almacén que éste tenía se encontraron varias anclas caseras y un alicates con pelos que más tarde se determinaron que eran de Lacey. Se supo también que la barca que tenía Scott la había comprado en absoluto secreto sin decírselo a nadie pocos días antes de la desaparición. Los fiscales argumentaron que Peterson acabó con su mujer en su casa de Modesto en algún momento alrededor de la Navidad de 2002 y que luego metió su cuerpo en esta caja de herramientas en la parte trasera de su camión. Después cogió su barca, se adentró por la bahía de San Francisco y lo dejó caer por la borda desde su barco. La policía determinó que las anclas caseras que había hecho eran para sumergir el cuerpo de Lacey después de echarlo al agua. La policía estaba haciendo un seguimiento a Scott a espera de la confirmación del ADN y el 18 de abril de 2003, tras una pequeña persecución, Scott Peterson fue arrestado en la puerta del campo de golf de San Diego, donde había quedado con su padre y con su hermano. El motivo de la detención fue conducción temeraria, ya que no lo podían detener por otra cosa hasta que las pruebas del ADN confirmaran que los restos hallados eran de Lacey y de su hijo. Él alegó que pensaba que los que lo seguían eran periodistas y por eso trataba de darles esquinazo. Pero lo más sospechoso es que se había teñido el pelo, tenía $15,000 en efectivo, la tarjeta de identificación de su hermano, 4 teléfonos móviles y también llevaba un equipo para acampada, una carta impresa la noche anterior indicando cómo llegar al trabajo de Amber, un arma y algunos otros artículos sospechosos. La policía con todo esto dedujo que Peterson planeaba huir posiblemente hacia México, ya que se encontraba muy cerca de la frontera. Pero la familia declaró que eso no era verdad y que su hermana vivía muy cerca y que había ido allí en muchas ocasiones. Además, Scott había quedado en el campo de golf con su padre y hermano para jugar. Dijo que el dinero había sido retirado por la madre de Scott por error y que para evitar problemas en las cuentas se lo había dado a él, y la hermana dijo que tenía el carnet de su hermano para adquirir un descuento. Alegó que el motivo de cambiar de imagen, al parecer, era para despistar a los periodistas. Finalmente, el 21 de abril de 2003 se confirmó lo que todos sospechaban, y es que los restos encontrados en la bahía eran de Lacey y de Connor. Scott fue entonces formalmente acusado de quitarle la vida a ambos.
Él, por su parte, se declaró inocente y fue llevado a juicio. Este comenzó en junio de 2004. Fue un gran espectáculo mediático, con cada detalle cubierto por la prensa. La Fiscalía presentó un caso basado en pruebas circunstanciales, pero muy contundentes, que incluían las mentiras de Scott, su comportamiento sospechoso y la evidencia de su relación con Amber. También llamó la atención de todos los que estaban en la sala la frialdad y falta de sentimientos que presentaba el acusado. El 16 de marzo de 2005, Scott Peterson fue declarado culpable de los cargos en primer grado por la muerte de Laci y en segundo grado por la muerte de su hijo Conner. Fue sentenciado a pena capital por inyección letal, pero sus abogados presentaron una apelación asegurando que no había evidencias directas que conectaran a Scott con la muerte de Laci y de su hijo. Así que en agosto de 2020 la pena capital fue anulada y se ordenó que el caso volviera a ser examinado, alegando que el juez había cometido varios errores en la elección del jurado y este no era parcial. Finalmente, en el 2021, Scott fue condenado a cadena perpetua y en 2022 se rechazó su petición de tener un nuevo juicio. Aún así, él sigue alegando su inocencia y en el 2024 una organización que ayuda a exonerar a personas que supuestamente están condenadas injustamente, llamada Innocence Project, tomó el caso de Scott Peterson, ahora de 51 años. Él asegura que no tuvo nada que ver con la muerte de su esposa ni de su hijo. Junto con este grupo, quieren encontrar nuevas evidencias y pedir un nuevo juicio. Innocence Project alega que Scott no tuvo un juicio justo y su objetivo es que se tenga uno nuevo con más evidencias que supuestamente fueron encontradas cerca del cuerpo en su momento y que no se analizaron. Y que todo esto podría probar qué pasó realmente con Laci con su bebé. El caso de Laci Peterson tuvo un gran impacto en la sociedad estadounidense. No solo puso en el centro de atención las dinámicas familiares y los peligros ocultos en la vida cotidiana, sino que también llevó a cambios en la legislación, como la ley Unborn Victims of Violence, conocida como la ley de Laci y Conner. Esta ley reconoce el hecho fatídico de que los crímenes de violencia contra una mujer embarazada tienen dos víctimas. A pesar de las apelaciones, Scott Peterson permanece en prisión mientras el recuerdo de Laci sigue vivo en la memoria de quienes la amaron. La tragedia de Laci Peterson es un recordatorio sombrío de cómo las apariencias pueden ser engañosas y cómo la justicia, aunque tardía, puede prevalecer. Su historia continúa resonando no solo como un relato de pérdida y traición, sino también como un testamento de la búsqueda incesante de la verdad y la justicia. Y hasta aquí el caso de hoy. Por vuestra parte, ¿creéis que Scott es inocente o que no había pruebas suficientes para condenarlo? Os estaré leyendo en los comentarios. No olvides suscribirte para más historias reales y dejarme tu like. Nos vemos en el siguiente vídeo.